Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de tecnología de Mr. 5. Vamos a abordar una pregunta que nos enviaban a www.mr5.es acerca del DRS. Vamos a apuntarlo por aquí, el DRS. Este es un sistema que se utiliza en Fórmula 1 desde la temporada 2011, si no me equivoco, y que, oímos continuamente hablar de él, pero yo creo que en muchos casos no sabemos exactamente en qué consiste el sistema, cómo se actúa y qué fin tiene. Entonces, en este vídeo, los próximos minutos, los vamos a dedicar utilizando la física que ya conocemos de vídeos anteriores de Mr. 5, sobre todo nos van a ser muy útiles aquellos de aerodinámica, de sustentación, que hemos visto en los aviones, resistencia, etcétera, para abordar este concepto. Bueno, de todas formas no se preocupen, no se asusten, porque como siempre, Mr. 5 les lleva de la mano. Vamos a comenzar tal vez por lo más obvio, que es conocer estas siglas a qué responden. Pues bien, la D están en inglés, por supuesto, como casi todo en ciencia y tecnología reciente. D es drag, que es la resistencia en inglés. R responde a reduction, que en inglés significa reducción. Y la S es de sistema, system. Por lo tanto, el DRS es un sistema de reducción de resistencia. Bien, parece que vamos a reducir la resistencia del bólido y entonces lo que tenemos que introducir lo siguiente es el concepto de resistencia. ¿Cuál es la resistencia del Fórmula 1? Bien, el Fórmula 1, como cualquier cuerpo, va a tener un centro de masas y en ese centro de masas del bólido, vamos a pintarlo así, en ingeniería el centro de masas se pinta así normalmente, pues en ese centro de masas habrá una resultante de la resistencia que es una fuerza, la hemos pintado ahí como D, en inglés de drag, que es una fuerza que se opone al movimiento del monoplaza. El monoplaza está avanzando hacia la derecha, ahí tenemos a Fernando Alonso avanzando hacia la derecha, y esta resistencia, esta fuerza aparece hacia la izquierda. ¿Quién produce resistencia en el bólido? Bueno, pues todas las superficies, al intentar avanzar frente a las partículas del aire y al vencer la fuerza de rozamiento que se produce aquí en las ruedas también, bueno, pues tendremos una resistencia aerodinámica, una D aerodinámica, por la oposición de las partículas de aire, y una D de fricción por la oposición del rozamiento, la fuerza de rozamiento en el suelo, entre el suelo y las ruedas. Bueno, pues la resultante de esta más esta nos va a dar la resistencia total aplicada en el centro de masas. Bueno, entonces, obviamente, va a parecer que es obvio que cuanto menor es la resistencia, pues nosotros tendremos aceleraciones mayores. Eso parece obvio. Sabemos de la segunda ecuación de Newton que la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración y por lo tanto va a haber, eso no lo hemos dicho, pero es obvio, va a haber una fuerza tractora, que es la que impulsa el coche hacia la derecha. Entonces, bueno, nosotros aquí tendremos que esa fuerza de tracción menos las resistencias totales será la masa de la aceleración. Entonces, la base del sistema de DRS está aquí, está en que yo en las rectas, y ahora veremos por qué en las rectas y no en las curvas, lo que voy a buscar son picos de aceleración, es decir, aumentar la aceleración del monoplaza, según la ecuación de Newton, según la ley de Newton, recordemos. ¿A costa de qué? De hacer disminuciones puntuales en este factor de aquí, en esta resistencia. En concreto, la resistencia aerodinámica. La resistencia de fricción no, pero en la resistencia aerodinámica voy a poder trabajar. ¿Y cómo voy a reducir aquí este término? Pues bien, lo vamos a hacer ayudándonos, y vamos a avanzar un poco más en la explicación, ayudándonos de estas superficies de aquí. Esto que vemos aquí es el alerón trasero, corresponde con esta zona del monoplaza. Lo que vamos a hacer es ampliar esta zona de aquí, y entonces nos damos cuenta que aquí lo que tenemos es un perfil. Es un perfil que está invertido respecto a los que vimos en los aviones. En un avión el perfil era así, recordemos. Muy rápido, también les pongo aquí los enlaces donde pueden verlo, pero recuerden que en un perfil aeronáutico conseguíamos una sustentación, un lift, una fuerza hacia arriba, que era motivada a que teníamos una curvatura, aquí no me voy a parar, un espesor y un ángulo de ataque, esto repásenlo, y esa fuerza sustentadora hacia arriba era proporcional a todo esto. En concreto, muy rápido, un medio de ρ, S, C sub L, V al cuadrado. Directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, al coeficiente de sustentación, superficie frontal o de referencia y la densidad, en este caso del aire.
Bueno, pues lo que ocurre es que en Fórmula 1 lo que hacemos, esto todavía no lo habíamos visto, se invierte el perfil, se le da la vuelta, digamos, y el ángulo de ataque, en lugar de ser positivo, como solía ser en los aviones, pues aquí, típicamente, el ángulo que forma la cuerda va a ser un ángulo negativo. Aquí era positivo y aquí el ángulo va a ser negativo. Positivo y negativo. Con esto lo que conseguimos en Fórmula 1 es una fuerza hacia abajo que empuja, que aplasta el coche hacia abajo. ¿Y eso por qué lo necesitamos? Lo necesitamos para en las curvas poder ir más rápido. Por lo tanto, y es por ello que decía que el DRS lo vamos a activar única y exclusivamente en las rectas, y esto es porque en las rectas a mí me interesa buscar esos picos de aceleración a costa de reducir esta D, pero en las curvas me interesa que el cuerpo, el coche en este caso, se pegue lo más posible al suelo para poder aplicar velocidades mayores. Por lo tanto, en Fórmula 1, lo ponemos ya por aquí, lo que se va a buscar siempre es un compromiso entre la velocidad punta, y esto es esta, que eso equivale a una D mínima, una resistencia total mínima, sobre todo la aerodinámica, porque la de fricción vamos a considerar que es la misma, y será un compromiso entre esta velocidad punta versus contra la carga aerodinámica. La carga aerodinámica, esto no es objeto de este vídeo, lo veremos en otros, pero ya digo, la carga aerodinámica es como de grande o de pequeña esta fuerza que aplasta el coche hacia abajo. Esa fuerza la conseguimos gracias a estas superficies de aquí, estos alerones invertidos, son superficies sustentadoras pero invertidas para que la fuerza vaya hacia abajo, que también los tenemos aquí, recordemos, por el centro los hay también menores, pero son los que provocan la carga aerodinámica, es decir, esa fuerza que hace que se aplaste el coche hacia abajo. Entonces, vamos a buscar siempre, ya digo, un compromiso entre velocidad punta y carga aerodinámica. En curvas me interesa una carga aerodinámica alta, vamos a ponerlo por aquí, curvas, yo busco sobre todo una carga aerodinámica alta para poder pasarlas a alta velocidad, esto se explicará en otro vídeo, carga aerodinámica alta, y en las rectas, como el coche es mucho más estable, no necesito esa carga aerodinámica y por tanto la puedo sacrificar a costa de una velocidad punta. Prevalece el concepto de velocidad punta. Es por ello que en circuitos muy curvados, como Mónaco, buscamos perfiles muy agresivos, ángulos de ataque mayores, perfiles más agresivos para dar mayor carga aerodinámica y poder pasar esas curvas a mayor velocidad. Y en circuitos con grandes rectas y menos curvas, como por ejemplo Monza, pues buscamos cargas aerodinámicas más bajas, este es el reglaje del coche, cargas aerodinámicas más bajas que nos permitan velocidades puntas en recta mayores. Bueno, entonces vamos ya con el funcionamiento estricto del DRS. El DRS, ¿qué es lo que hace? Pues es, cuando el coche va a entrar en una recta, lo que vamos a hacer es, vamos a ayudarnos aquí de un pequeño esquema. Yo estoy pintando esta superficie, voy a tener esa superficie, bueno, que va a continuar hasta terminar en algo así. Estoy pintando esta superficie, este primer tramo corresponde con este de aquí, y luego el segundo tramo, que lo vamos a pintar en amarillo, corresponde con este de aquí. Este sería el segundo tramo. Entonces, ese alerón lo que vamos a hacer es, entre comillas, partirlo. Va a estar compuesto de dos tramos. Entonces, el primero, que es el que está pintado en verde, cuando nosotros activamos el DRS, lo que hacemos es subirlo. Lo subimos, vamos a pintarlo en otro color, que siempre quedará más claro. Tenemos un sistema hidráulico, ahora lo repasamos, y entonces lo vamos a accionar hidráulicamente y ese sistema hace subir esa parte del alerón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el automóvil, cuando llega a la corriente de aire, ahora la corriente de aire, cuando el DRS está accionado, se encuentra aquí este agujero que se ha creado, esa trampilla, y pasa sin encontrar prácticamente resistencia. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que cuando el DRS está activado, pues automáticamente la resistencia baja, la resistencia aerodinámica del alerón trasero baja. Y esto, que puede parecer que no tiene gran influencia, sí que lo tiene, porque se pueden conseguir entre 7, 12 hasta 14 kilómetros por hora de incremento en la velocidad. Es decir, hay una aceleración, lo veíamos en esta ecuación,
el ser capaces de reducir esta D produce un pico en la aceleración, que es el que utilizan en las rectas para adelantar. Cuando el DRS está activado, el monoplaza sufre un pico de aceleración, que al final ese pico de aceleración puede suponer un incremento en la velocidad de 7-14 km por hora, y que facilita el adelantamiento, que ese es el objetivo, la misión del DRS. El sistema DRS, es decir, que esta trampilla se accione y se levante, es lo que provoca que el adelantamiento sea más fácil. ¿Por qué? Porque hay una bajada de resistencia aerodinámica y un pico de aceleración, que es un pico en velocidad. Bueno, ¿cómo se acciona este sistema? Pues en concreto el Ferrari tiene aquí esta pieza, aquí vemos que hay un cable, un hidráulico, un elemento mecánico, que levanta esta trampa, este alerón hacia arriba, y se produce este efecto que comentamos. Cuando el piloto desactiva el DRS, que se puede desactivar simplemente en cuanto toca el freno el piloto o levanta el pie del acelerador, o también aprieta el botón, ahora vamos a explicar dónde están los botones, pues automáticamente esta trampilla, este sistema empuja hacia abajo, o la propia carga aerodinámica lo va a empujar hacia abajo en cuanto no está accionado hacia arriba, y entonces cae y volvemos a tener carga aerodinámica y perdemos ese pico de velocidad, pero volvemos a recuperar toda esa carga dinámica, esa fuerza hacia abajo al completo, porque hay que darse cuenta que en la recta, cuando lo hemos activado, hemos levantado la trampilla, sí, disminuimos la D, aumentamos la aceleración, pero la carga aerodinámica cae, esta fuerza aquí disminuye algo. Pero bueno, en la recta no nos preocupa porque podemos perfectamente sobrevivir sin ese exceso de carga. Bueno, entonces ahora vamos a, por último ya, a ir viendo, esto no lo habíamos explicado, en el volante, supongamos, bueno, el volante es algo así, no nos ha quedado demasiado bien, pero aquí el piloto, bueno, va a tener un botón, que es el de DRS, que es el que va a apretar, lo tendrá que apretar cuanto antes, en cuanto salga de la curva y esté en una zona que se lo permite, no todas las zonas del circuito se permite accionar este sistema, pues el piloto acciona este botón y automáticamente el sistema hidráulico levanta el alerón que comentábamos antes. Esto se produce realmente en una décima de segundo. En una décima de segundo desde que apretamos el botón, esto ya está levantado y nos está dando ese pico de aceleración. Y ya digo, en cuanto levantamos pie de acelerador o tocamos freno o desactivamos manualmente el botón, pues esto se vuelve a cerrar, y eso es que estamos entrando ya en curva o estamos saliendo de zona habilitada para el DRS y volvemos a tener más carga aerodinámica. Bien, ¿cuándo se permite utilizar el DRS? Pues la normativa dice que tendrá que ser a partir, esto es importante también conocerlo, a partir de la vuelta 3, aunque esto no lo cuentan mucho en la tele, a partir de la vuelta 3. También cuando no haya lluvia, si hay lluvia no permite, la regulación no permite utilizar este sistema de DRS. Y luego hay un tercer caso que es cuando se permite, y es cuando el coche delantero que nos precede, el coche que precede, está a menos de un segundo. Si estamos a más de un segundo no podemos aplicar el DRS. La maniobra sería, no sería reglamentaria. Entonces, estas son las condiciones que ponen las autoridades regulatorias para poder utilizar este sistema que, como digo, lo que hace a fin de cuentas es facilitar el adelantamiento. Este sistema se pensó para facilitar, para ayudar al espectáculo, para que haya más adelantamientos y que al piloto que viene detrás a la caza de otro le sea más fácil en las rectas adelantar. Bueno, hemos explicado el sistema. En otros vídeos no nos hemos detenido en lo que es la carga dinámica, los reglajes, etcétera, lo iremos viendo en otros vídeos. En este nos queríamos centrar sobre todo en dar respuesta a la pregunta que nos hacía nuestro amigo en www.mister5.es. Bien, esperamos que haya quedado claro, no hemos entrado en muchos detalles de las curvas aerodinámicas, lo haremos en otros vídeos, pero bueno, yo creo que por lo menos una primera idea de qué es el DRS y cómo funciona, ahora sí que tenemos. Bien, esperamos que haya sido de interés este vídeo. Ya saben, en nuestro canal, aparte de aprender matemáticas, física, pues también pueden aprender curiosidades relacionadas con la tecnología y, eso sí, siempre relacionadas con la ciencia. No dejen de seguirnos, amigos. Nos vemos en próximos vídeos de Mister 5. Hasta la próxima.